Gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar. Hoy no les hice resumen porque se me fue el tiempo, pero se los voy a pasar. Sin embargo, vamos a ver la clase con el manual que les mandé. Bueno, y vamos a ver la audiencia inicial, su segunda etapa, que se llama formulación de imputación. Nuestra audiencia inicial está compuesta por 5 fases procesales. Ya vimos la primera, que es el control de detención. Luego es esta, la formulación de imputación. Luego viene la vinculación a proceso, solicitud de medidas cautelares y plazo de investigación de cierre. Todas las etapas tienen una característica especial. En el control de detención ya vimos que se analizan 3 segmentos. Primero, las formas en las que es la detención, o sea, desde que se detiene a la persona, y después la puesta a disposición del Ministerio Público también. Ahí hay otro segmento que debemos de analizar. Y finalmente, el plazo de retención, que no debe de exceder de 48 horas o 96 en caso de delincuencia organizada. En un periodo antes, ¿no? En la puesta a disposición vimos que debe ser un plazo razonable de tiempo. ¿Cómo la podemos verificar? Entre la distancia, y podemos verificarlo con Google Maps, dependiendo del tráfico, si lo llevan caminando, en transporte. Entonces, debe de ser un plazo razonable, como lo pusieron la puesta a disposición del policía desde donde lo detuvieron a la agencia del Ministerio Público, y más atrás todos los requisitos para la detención. Entonces, en el control de detención son tres segmentos. Y la defensa, por su parte, pues tiene que analizar todos esos 3 segmentos para poder dar una defensa adecuada. Ahora, una vez de que se termina la fase del control de detención, que es lo que sí es la formulación de imputación. Aquí lo que se hace, aquí es un verbo rector muy importante. Aquí solamente el agente del Ministerio Público es donde va a tener mayor carga. ¿Qué es lo que hace? Aquí solamente le vamos a decir por qué actos se le está investigando. Ese es el concepto. Decirle por qué se le está investigando al indiciado. Entonces, aquí partimos de una premisa constitucional que viene en el artículo 16 constitucional. Miren, aquí va. Antes que nada, ¿sí se está viendo la pantalla? Nada más para confirmar. Sí se ve. Bien. El primer párrafo del artículo de 16 constitucional habla sobre los actos de molestia, ¿no? Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, salvo que esté fundado y motivado. Aquí viene en la segunda parte algo muy importante. Dice, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello para cualquier medio que dé certeza de su contenido y su cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Bueno, precisamente, ¿qué es lo que se hace aquí en la formulación de imputación? Vamos a ver que se cita una audiencia y está el juez de control. Debe estar por regla general el indiciado acompañado de su defensor y el agente del Ministerio Público, y puede estar acompañado de un auxiliar jurídico y de la víctima u ofendidos. Pero los que deben de estar siempre es el imputado, el fiscal y el juez de control. Esto para cumplir con los principios que vienen en el artículo 20 constitucional. Primero, que la oralidad, la concentración, ¿no? Es decir, que se sigan desarrollando las audiencias una tras otra con el tiempo. Publicidad, ¿no? De que queden grabadas y además podamos entrar a ver esas audiencias para que no se presten actos de corrupción, para que sea todo transparente. Inmediación, ¿qué quiere decir esto? Que esté siempre un juez jurisdiccional presente. Siempre en todas las audiencias tiene que estar un juez. Y después, esos son los principios rectores del proceso penal, vienen en el artículo 20. Luego, vimos que se puede dar el control de detención por caso urgente y flagrancia, ¿no? Esa sería la audiencia inicial desde el control de detención. Sin embargo, nos podemos saltar ese paso. ¿En qué casos? Cuando es por orden de aprehensión. La orden de aprehensión es cuando la gira un juez de control. Aquí en el segundo párrafo viene, toda persona tiene derecho, no, perdón, es el párrafo tercero. Dice, no podrá liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Bien. Cuando es por orden de aprehensión, ahí no se califica la legalidad de la detención. ¿Por qué? Porque la está ordenando un juez de control. Entonces, ya viene una presunción de legalidad. El control de detención solamente se va a hacer por
cuando sea por un agente del Ministerio Público, en caso de caso urgente, o bien cuando la detención sea cualquier persona, una autoridad civil o administrativa, ya sea en flagrancia. Entonces, cuando es por orden de aprehensión, pasamos directamente a la formulación de imputación. Vamos a revisarnos a nuestro manual. Esta información viene del manual que les mandé. De aquí nos viene el concepto, ¿no? Nos empieza a explicar: la formulación de imputación es el acto que el Ministerio Público le comunica al imputado en presencia del juez de control, principio de inmediación, que se desarrolla una investigación en su contra. Ese es el verbo rector, compañeros. Aquí es donde ustedes deben de decirle en esta etapa a los que sean agentes del Ministerio Público: te estamos haciendo una investigación en tu contra, un acto de molestia fundado y motivado. Entonces, este es el objeto de la formulación de imputación, solamente decirle por qué te estamos investigando. ¿Qué es lo que debe de llevar una formulación de imputación? Bien, la formulación de imputación se lleva a cabo en los siguientes casos. Aquí están los casos de procedencia en los que les comenté anteriormente, ¿no? Primero, luego que se declare de legal la detención, ya sea por flagrancia o caso urgente. Esto sería en el control de legalidad, lo que vimos en la sesión pasada. Segundo momento, o segunda hipótesis, cuando se ha ejecutado una orden de aprehensión, es decir, no hubo control de legalidad. ¿Por qué? Porque ya la fundó y motivó un juez de control. Al complementar una orden comparecencia, es decir, aquí hay ocasiones en que, pese a que hay una orden de aprehensión, el indiciado no va, no porque se pueda sustraer, porque somos humanos y por lo general no les da miedo, piensan que van a ir a la cárcel. Entonces lo que se hace es de que los mandan a buscar a su casa y los traen. No hay sanción a la primera, pero si es un punto menos, ya lo veremos más adelante en medidas cautelares, porque sí puede afectar. O por citación al imputado, es decir, cuando se le manda un citatorio. Esos son los delitos más leves, por ejemplo, en los de violencia intrafamiliar, que les llega un citatorio a su casita y se tiene que presentar tal día a comparecer. Entonces, esas son las hipótesis, ¿no? Entonces, todas estas pasan directamente a esta etapa, formulación de imputación. Aquí comenzaría la audiencia inicial en estas. Cuando es por detención, flagrancia o caso urgente, bueno, hay una etapa previa. Entonces, se pueden dar dos escenarios. Bien, ahora, ¿cuál es el procedimiento? Antes, este procedimiento para formulación de imputación, ¿dónde lo van a encontrar ustedes a nivel legal? Bueno, en su Código Nacional de Procedimientos Penales viene en el artículo 309. El 308 ya vimos que es el control de detención. Y se me pasó decirles algo la sesión pasada. En el artículo 307 es el fundamento para toda la audiencia inicial. Aquí vienen todas las fases que se van a desarrollar. Entonces, siempre que empiecen una audiencia en inicial, ustedes tienen que empezar con fundamento en el artículo 307, haciendo uso de, pues, de la fundamentación. Pero el 307 es todo lo que abarca la audiencia inicial. Bueno, el artículo 309 es donde vamos a empezar. Es el único artículo donde habla sobre la oportunidad para formular imputación. Y aquí nos dice la ley, que es la comunicación del Ministerio Público efectual al imputado en presencia del juez de control que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de los detenidos por flagrancia, bueno, aquí sería redundar, es lo que ya les expliqué. Y bueno, aquí vienen varias hipótesis, pero vamos a ir viéndolas con cuidado y poco a poco. Primero, así, práctica y someramente, ¿qué es la formulación de imputación? En todos los actos procesales, en todos los segmentos procesales de la audiencia inicial, agente del Ministerio Público va a hablar con el juez. Y la defensa también va a hablar con el juez. Salvo en la formulación de imputación, ahí la comunicación no es con el órgano jurisdiccional. Aquí prácticamente lo que hace el agente del Ministerio Público es voltearse a ver a la defensa, bueno, en este caso al imputado, y decirle: señor X, esta fiscalía le hace de su conocimiento, es hablarle directamente al indiciado de que se está haciendo una investigación en su contra por los siguientes hechos. Ahí le vamos a decir qué delito, cómo fueron los hechos y quién deponen en su contra. Quien deponen en su contra es quien lo está denunciando. Además, hay actos previos. Primero, el juez de control le debe de preguntar al indiciado, al investigado. A este momento todavía es indiciado investigado. Le pregunta si ya conoce sus derechos, si le han informado. Y entonces, si él dice: sí, ya mi abogado me dijo mis derechos, adelante. Si tiene dudas, pues el juez le dice cuáles son sus derechos, los que vienen en el artículo 20 constitucional, apartado B: a guardar silencio, a contar con un abogado, a que se le haya informado su situación jurídica, a tener acceso a los registros de investigación, a gozar de una presunción de inocencia. Son todos los derechos que vienen. Los van a encontrar en tres fundamentos.
Artículo 20 constitucional, apartado B, todas las fracciones. En el Código Nacional de Procedimientos Penales vienen 2 artículos, en el 113 y en el 152, los que vimos. Entonces son todos los derechos que le asisten. Luego, una vez de que ya se formula la imputación, ¿cuál es el trabajo de la defensa? La defensa va a ser algo muy sencillo y bueno, algo sencillo y técnico. Aquí solamente es elaboración de preguntas. Son preguntas de corte abierto. ¿Cómo sabemos cuando nos están haciendo una pregunta abierta? Bueno, va a ser muy sencilla. Todas las preguntas abiertas siempre empiezan con un qué, cómo, cuándo, dónde, cómo. Y esas preguntas son para que nos den varia información. Entonces, les vamos a hacer como defensores preguntas de precisión o de aclaración a la gente del Ministerio Público sobre la acusación. Bien, vamos a regresar a nuestro manual práctico. Bien, procedimiento para formular imputación. Primero, el imputado debe de estar presente en la audiencia. Por regla general, no se puede hacer formulación de imputación si no está el detenido, porque a él es el que le vamos a decir por qué le estamos haciendo actos de molestia. Segundo, el juez verificará que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal, de lo contrario se les dará a conocer lo que les explicaba. Tercero, el Ministerio Público formulará imputación y expondrá al imputado lo siguiente. Primero, el hecho que se le atribuye, el cual de ser concreto y narrado en forma cronológica, además de contener las preposiciones fácticas que actualizan todos y cada uno de los elementos del tipo penal, así como la forma de intervención penal, procurando no incluir hechos que no sean pertinentes o relevantes. Bueno, aquí viene un lenguaje muy técnico. Primero, ¿qué es una preposición fáctica? Así, en términos sencillos, es un enunciado. Aquí dice que se deben de acumular todas las preposiciones fácticas del tipo penal. Por ejemplo, en el delito de homicidio, la ley establece en el artículo 302 del Código Penal Federal, comete homicidio a quien prive de la vida a una persona. Así de sencillo. ¿Cuáles serían las preposiciones fácticas? Acomodar los hechos de cómo esa persona privó de la vida a otra. Señor N, le hace de su conocimiento a esta fiscalía que el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, usted se encontraba en esquina tal con esquina tal, sacó un arma de fuego, le apuntó a la persona que en vida respondiera. Ahí estamos lo de la preexistencia de la vida. Sacó un arma de fuego y accionó, el cual entró la bala al lóbulo frontal derecho del cerebro y murió por una hemorragia. Entonces ahí estamos, esas son las preposiciones fácticas donde estamos encuadrando los hechos con el tipo. Se llama juicio de tipicidad, donde la conducta encuadra con el tipo. Entonces a eso se refiere con encuadrar las preposiciones fácticas del tipo. Entonces eso es lo primero, ¿no? Decirle las circunstancias de modo, tiempo y lugar y decirle los hechos, así claramente los hechos que constituyen un hecho que la ley señala como delito. Luego, B, la calificación jurídica preliminar, la cual puede ser variada en etapas procesales posteriores, siempre y cuando los hechos atribuidos no sean modificados. Bien. A ver, ¿cuál sería la clasificación jurídica del delito de homicidio, por ejemplo? Sabemos que el delito de homicidio, vamos a partir primero del principio del acto. El principio del acto dice que los delitos pueden ser por 2 vías, por acción u omisión. Aquí pues no sería un delito culposo de omisión porque hubo una acción desplegada para hacer una conducta. Entonces, primero vemos que hay una intención, una conducta, un nexo causal y un resultado, elementos de la conducta. ¿Cómo sería esa forma en la que se la vamos a atribuir? Sería a título doloso. ¿Por qué con dolo? El dolo, compañeras y compañeros, se actualiza con 2 elementos. Cuando hay un elemento volitivo acompañado de un elemento cognitivo. ¿Qué es el elemento volitivo? Es una voluntad, un deseo, un querer hacer, ¿no? Yo quiero comerme esta galleta y tengo la voluntad. Ahí está la voluntad, un deseo, una pretensión. Y el elemento cognitivo es el conocimiento. Hay 2 tipos de conocimiento. Un conocimiento que es ontológico y otro conocimiento que es nomológico. El conocimiento ontológico es el que tenemos todos nosotros, compañeros. Es el que sabemos que si está nublado va a llover. Son cuestiones culturales, cuestiones lógicas, algo que no se necesita estudio para saber qué va a pasar. Sabemos que si hace frío nos podemos enfermar, ¿no? Sabemos que matar es malo, entonces ahí sabemos que privar de la vida es algo malo. No necesitamos mayor ciencia, ontológicamente. Ese es el conocimiento simple y llano. El conocimiento nomológico, por su parte, es el conocimiento especializado, técnico, el que solamente tienen personas que se dedican a ese oficio, a los peritos, al arte o a la ciencia. Es decir, el conocimiento que por regla en general necesitamos estudio para saberlo. Ahora bien,
Ahí cuando se reúne voluntad y conocimiento, se configura el dolo. Entonces, aquí dice la calificación jurídica preliminar. Sería un delito a título doloso porque hay voluntad y conocimiento. Además, el homicidio, ¿de qué tipo de consumación es? ¿Cómo se consuma o se extingue ese bien jurídico tutelado? Hay 3 tipos. Hay por consumación instantánea, permanente y la que se prolonga en el tiempo. En este caso, si nosotros le damos un balazo en la cabeza a alguien, ¡pum!, se extingue el bien jurídico tutelado, que es la vida, instantáneamente. Entonces el delito es de configuración instantánea. Y la participación, hay una clasificación de autoría y participación. Bueno, aquí en este caso, yo solo estoy matando a la persona, nadie me pasó un arma, ni le disparamos entre dos, entonces es a título material directo, ¿no? Yo solo soy culpable. Entonces, esa es la calificación jurídica preliminar, acompañada de el supuesto legal. Aquí todos esos, los delitos, miren, hay 2 ordenamientos. La ley sustantiva es todo el inmaculado de leyes, donde viene en el derecho penal qué es lo que no tenemos que hacer, las conductas prohibidas, los tipos penales. Todo derecho sustantivo van a ser el Código Penal Federal o el Código Penal para la Ciudad de México, para el Estado de Tabasco, Tamaulipas, ¿no? Es la ley sustantiva. La ley adjetiva es el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda la parte procesal. Entonces, todo esto que les acabo de decir, lo del dolo, autoría, participación, forma de consumación, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la ley sustantiva. El procedimental es lo que estamos viendo ahorita en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, esa sería por cuanto a la hipótesis, el inciso B. Luego, perdón, es que estaba aquí en la C. Luego dice, la fecha y modo de lugar de su comisión, es decir, el hecho al exponerse debe ser además concreto y completo y circunstanciado. Bueno, aquí es no divagar, a lo que vamos. Sabes que tú ese día hiciste esto, esto y esto y se acabó. Cometiste un delito, damos elementos del delito, luego los hechos, tú el día tal, 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 hiciste esto y esto, sin divagar, sin contar tanto chisme. Debemos ser breves. Un hecho circunstanciado es hechos acompañado de la descripción legal. O sea, sin darle tantas vueltas al asunto. Entonces, eso es por cuanto a la hipótesis C. Permítanme un tantito. Lo voy a hacer más grande para... Ay, ¿qué hice? Permítanme. Bueno, hasta aquí, antes de que regrese a encontrar, ¿tienen alguna duda o un comentario? ¿O todo claro? ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, perfecto. No, todo claro, gracias. Ok, bueno. Aquí creo que ya se salta directamente al ejemplo de formulación de imputación. Ahorita lo vamos a leer. No, hay más. ¿Qué está pasando? Me voy así despacito porque si no se salta todo. Ok, luego, inciso D, la forma de intervención que haya tenido en el mismo. Bueno, aquí es un poco más de lo mismo, intervención de si es autor o partícipe. El autor siempre va a ser el que comete el delito, el partícipe el que auxilia a cometer el delito. No puede ser antes o después, se puede dar en 2 momentos. El núcleo va a ser, o la etapa intermedia va a ser cuando se comete el delito, pero el partícipe puede ayudarlo antes o después. Por ejemplo, en el caso Colosio, en Lomas Taurinas, el que le dio el arma, pues también estaría como partícipe de homicidio calificado, porque le prestó el arma, ¿no? Se la pasó. ¿Y cómo sería después? Bueno, cuando, por ejemplo, los que van a robar a los Oxxos, ya los esperan en una motoneta. No consuman, no hacen ellos la conducta propiamente, pero los auxilian. Entonces, partícipes van a ser los que auxilian a cometer el delito y autores los que producen materialmente la conducta. Luego, inciso E,
el nombre de su acusador. Aquí son quienes deponen en su contra, o sea, quienes lo están denunciando o los testigos, salvo a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. ¿Cuáles son estas excepciones? ¿Cuándo no podemos nosotros revelar el nombre de alguna víctima? En los siguientes casos. Primero, cuando la víctima es menor de edad. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional en materia de el interés superior del menor, donde se deben de reservar siempre sus datos. Segundo, cuando sea un delito de violación, de alto impacto, de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo latente. Entonces, esos son los tres supuestos. Luego viene fracción cuarta. El juez de control, a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. La imputación hecha por el Ministerio Público no estará sujeta a debate. Solo cabe solicitar, como ya mencioné, aclaraciones o precisiones. Es lo que les comentaba. Aquí el defensor no va a debatir, no va a decir es inocente. No, no, no. Aquí solamente vamos a hacer preguntas aclaratorias y de precisión sobre el hecho. Sin más, o sea, aquí el defensor lo único que puede hacer es recabar preguntas. Estas preguntas y esa información que nosotros le vamos a hacer a la gente del Ministerio Público, la vamos a poder sacar a colación en la siguiente etapa procesal, que es una vinculación a proceso. Luego, 5. Formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si le entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Principio de presunción de inocencia. Bueno, esta fracción quinta que dice además, una vez de que ya nos formularon ya formulamos imputación y el defensor ya hizo sus aclaraciones pertinentes o necesarias, el juez le dice al imputado si es su deseo declarar. Aquí la declaración del imputado se tiene que sujetar a las reglas del desahogo del imputado, bueno, ya es del acusado en juicio oral. ¿Cuáles son esas reglas? Cuando ustedes vayan a hacerle un interrogatorio al acusado, al imputado, se puede hacer por dos vías, por preguntas o un interrogatorio libre. El interrogatorio libre, hagan de cuenta que solamente el imputado cuenta la versión de sus hechos sin que nadie lo moleste. Y en el interrogatorio, a base de preguntas, pues sí, el defensor tiene que ir guiándolo con preguntas abiertas. Díganos dónde se encontraba el día tal, no, que en tal lugar. ¿Cómo iba vestido? Siempre con qué, cómo, cuándo, dónde. Igual, aquí les voy adelantando para cuando veamos juicio, todas las preguntas que hagan en interrogatorio, siempre qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, siempre acompañado de una preposición, acompañado de un verbo. Ya lo van a ver por qué no, cuando veamos objeciones, pero esa es la regla general en los interrogatorios. Y luego viene un ejemplo de formulación de imputación. Este ejemplo sí está muy fuerte, porque es de un caso de violación. Y bien, ¿alguien lo quiere leer en voz alta para todos? O bueno. Bueno, así es como se hace Yo lo leo. una formulación de imputación. Esto es lo que haría el agente del Ministerio Público. Adelante, compañero. Señor juez, le solicito oportunidad para formularle la imputación a José Manuel Pérez. Solicitud. El juez previene al imputado para que esté atento a lo que el Ministerio Público le va a comunicar. Ahí, Señor juez José Leos Huerta, con fundamento en lo que establece... ¿Me voy. espera? No, no, perdón, lo voy a bajar. Ya, Ok. listo. ¿Ya? Señor José Leos Huerta, con fundamento en lo que establecen los artículos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía hace de su conocimiento que se sigue una investigación en su contra, toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Comunicación al imputado. Que el día 14 de febrero del presente año, siendo las 11 horas, usted llegó en ese estado de ebriedad a su domicilio ubicado en la calle Hermanos Escobar, número 1012 de la Colonia Centro, en esta ciudad. Y ya estando en el interior de este, se dirigió a la habitación de su hermana de 10 años de edad, a quien usted empezó a golpear en el rostro a fin de someterla, quitándole su pijama y pantaleta, para luego introducirle el pene en la vagina hasta eyacular en su cavidad vaginal. Hechos atribuidos.
hechos que a juicio de esta representación social constituyen el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos de Código Penal vigente. Tratándose de un delito doloso, lo establece el artículo, siendo un delito consumado de conformidad con lo dispuesto por el artículo, atribuyéndose una forma de intervención penal como autor material de acuerdo con lo estipulado en el artículo. Todos los anteriores del Código Penal. Clasificación jurídica. Hago de su conocimiento que las personas que declararán en su contra son, y no puedo ver, ¿Ya? está con su hermana de 10 años de edad, cuyo nombre se encuentra en reserva. Su abuela materna, la señora Antonia Esparza Domínguez, personas que declararán en su contra. Derecho del imputado el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo declare puede ser utilizado en su contra. Ok, ahí ya terminó la formulación de imputación. Termina aquí. Termina donde lo de su abuela en su contra. Bueno, como vieron, aquí toda... uy, nos quedan 10 minutitos. Justo a tiempo. Nos quedan 10 minutos. La formulación de imputación termina en esta etapa, donde nosotros le decimos quiénes están denunciando el hecho que la ley señala como delito. Entonces, Perdón, se me fue el internet. ok, sí, no te preocupes. De hecho, les comentaba que termina hasta aquí, en esta parte que está en azul. Esto ya es como el... Ok, perdón. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que hizo ahorita nuestra compañera fue una formulación de imputación. Esto es lo que hace el agente del Ministerio Público. ¿Qué haría la defensa? La defensa, yo le diría a nuestra compañera, por ejemplo, señorita agente del Ministerio Público, nada más para precisar, al señor Juan le gustaría saber en qué domicilio fueron los hechos, ¿no? Y que nos diga el número de casa. Al señor le gustaría saber cuánto tiempo duró el tiempo prolongado de la violación, ¿no? Nosotros vamos a tener que ir sacando tiempos para ver si, para la defensa, vamos a ir reuniendo datos. Tenemos que hacer preguntas pertinentes. Y bueno, son las preguntas que yo le haría porque la verdad la formulación de imputación que pusieron aquí está muy bien hecha y viene casi toda la información. Entonces nosotros vamos a ver qué preguntas podríamos hacer. ¿Qué preguntas le podemos hacer? Le podemos hacer, aquí pues nos dijo el parentesco, ¿no? Que es su hermana. Pero, por ejemplo, no nos dijo que si era su hermana por consanguinidad o si era su hermana por afinidad. Entonces le podríamos preguntar, en cuanto al parentesco, ¿a qué tipo de hermandad o bueno, a qué tipo de lazo se refiere? ¿Por afinidad o consanguinidad? Ah, bueno, es de sangre. Entonces tenemos que ir sacando así preguntas solamente porque es agravado. Entonces, supongamos que fuera su hermana adoptada, bueno, ahí podríamos ver si sí procede que sea agravante o no. O sea, tal vez le podríamos bajar la sentencia un poco a este tipo. Y bien, ¿tiene hasta aquí ahorita alguna duda? Yo sí, bueno, ya lo puse en el chat, pero la pregunta es que si en el caso del robo, la policía o el agente de policía también tiene que declarar en la formulación de imputación. ¿El policía? Ajá, No, el policía todavía no es el momento para que declare. El policía ya rindió dos documentos. El documento del Registro Nacional de Detenciones, donde viene toda esa información, y también ya rindió su parte en policía homologado. Todo eso viene en la carpeta de investigación. ¿Dónde vamos a llamar a los testigos? Hasta en la etapa de juicio. Ahí es donde vamos a subir a la palestra a los testigos, al policía, a la abuelita. Bueno, para el caso que estamos viendo, pues vamos a subir al mesero, a las víctimas, ¿a quién más? A la policía mujer, al vago, bueno, a nuestro acusado. Entonces, a ellos le haremos las preguntas, pero es hasta el juicio. Ahorita nada más los únicos sujetos procesales que pueden declarar son el ofendido, la víctima o el imputado. Y bueno, ¿por qué se le llama imputado? Porque una vez que se formó la imputación, de ahí viene, ahora sí es imputado. Hasta antes es indiciado, investigado o detenido. Una vez de que se formó la imputación, ahora sí ya es imputado.
Entonces, esto es lo que harían en la siguiente etapa con su caso. Para la fiscalía, como pueden ver, es una parte muy técnica, porque tenemos que ver aquí autoría, participación, calificación jurídica preliminar, si es a título doloso, cómo fue la consumación, y a título de autor material, o si fue instigador, partícipe, coparticipación. ¿Y qué más? Tenemos que poner el artículo, pero bueno, aquí en el caso que les di, toda esta información viene en la primera hojita. Ahí vienen los medios comisivos, que es a título doloso, viene el artículo por la parte de la ley sustantiva y la adjetiva. Entonces, con eso no tenían problema. Nada más sería decir quién están declarando en su contra y narrar circunstancialmente los hechos. Son muy sencillo, como pueden ver es en una hojita, pero si entre más precisos sean, más puntos les van a dar. Y esta es la etapa de formulación e imputación, es la segunda etapa de la audiencia inicial. ¿Tienen una duda, compañeros? ¿O comentario? No. Bien. Bueno, si no tienen duda, pues hasta aquí sería todo. Y bueno, les voy a mandar un resumen. Discúlpenme por no hacérselos. Estuve ocupado. Pero bueno, igual les voy a mandar, en su manual ya tienen este ejemplo. Si quieren pueden tomar este ejemplo. Nada más encuadran los hechos. Y los que sean defensores, pues si quieren podemos hablar para yo sugerirles qué preguntas se podría hacer para el caso en concreto. Ok, gracias. Bien, pues eso sería todo, compañeros. Muchas gracias a los que se conectaron y pues vamos a ir terminando nuestra audiencia inicial para que pronto ustedes hagan su audiencia inicial ya presencialmente. Hasta luego, cuídense. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídate también.